Bueno, un gran gusto poder dialogar con Santiago Cuño. Se me complica un poco porque el hombre me dice periodista, empresario y político. A mí me gusta gastar a los periodistas de mi zona que quieren ser políticos. Entonces le digo, che, ¿de qué lado del cerco estás? Acá se me complica porque el hombre me introduce también empresario. ¿Cómo le va, Santiago? ¿Qué dice? ¿Cómo anda usted? Muy bien, por suerte. A eso agregarle también padre y otras hierbas que son la parte multifacética de la vida que uno tiene que Y encarar. bueno, Así que bueno, hay que ir para... no es Lo, raro que uno pueda hacer varias cosas a la vez. También corrí camiones, este, boxeé. Mientras esperaba ver a mi Colón el sábado, hice zapping y me encontré con un largometraje en Volver del Gordo Porcel que en un desayuno en un céntrico bar se preocupaba porque el dólar llegaba a 2,56 ahí en la década del 70. Mire, no ha tenido solución, ¿no? Desde los 70 hasta aquí nuestro país se ha revolcado en la total y absoluta miseria, ¿no? Lo sabemos y lo padecemos. Mirá, la realidad es que si no cambias el camino, llegás siempre al mismo resultado, como decía un bruto que se llamaba Einstein. Sí, Y la Argentina no está sumida en una cuestión de pobreza que no pueda ser reversible. La Argentina tiene un futuro próspero, soleado y maravilloso si sale de la República, que es un instrumento de saqueo, que ajá. es claramente lo que ha permitido este nivel de decadencia que vos planteás. Y si ves más películas de Porcel, de Olmedo, o Polémica en el Bar, o Tato Bores, o lo que vos quieras, te vas a ir 60 años para atrás y el problema es siempre el mismo, ¿no? Sí, Porque interrumpidamente una y otra vez la Argentina moderna del siglo XX cayó en la trampa de la República, de la cual nunca pudo salir. bien. ¿Y cuál La es la República alternativa es de la República? ¿Cuál es la la alternativa de la Confederación Argentina, República? la Confederación Argentina. Bien, bien. ¿Y qué recetas distintas tiene? Te defino primero, te defino primero lo que te iba a cerrar como idea y enseguida Sí, engancho con las diferencias y con la salida, para que la gente entienda que salida hay. sí. La República es un instrumento tan perverso, tan malicioso y tan corrupto que a lo largo del siglo XX, desde el fatídico día de la caída de Irigoyen en el 30, las dictaduras se instauraron bajo el paraguas de la República, o sea, desde Farrell hasta hoy, desde Onganía, Lanuse, desde Videla, Galtieri, Viñones, todos, la fusiladora del 55, todos fueron llamados presidentes de la República. O sea que el golpe de Estado se enmarcaba dentro del orden republicano. Asumía un dictador y era el presidente de la República. Sí, Y de hecho mantenían la fachada republicana porque históricamente la corrupta e inmoral y monárquica estructura legal de los argentinos, a la cual se la denomina erróneamente poder judicial, porque en realidad claramente justicia nunca hubo en este esquema republicano, porque las Cortes Supremas, que es la máxima institución legal de los argentinos, y digo legal y no justo porque nunca hicieron justicia, siempre legitimó los golpes de Estado y los declaró de alguna manera constitucionales, porque le dio entidad al dictador de turno de presidente de la República y jamás se conoció la renuncia de un miembro de la Corte Suprema de Injusticia de la República por una interrupción al orden constitucional. Con esto queda claro, en la dictadura del 76, del 24 de marzo del 76, con más descaro que nunca, la dictadura genocida creó la CAL, Comisión de Asesoramiento Legislativo de la Dictadura, en el edificio del Congreso, tratando de administrar la división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial, como si existiera el legislativo en plena dictadura, con un grupo de asesores de aquella institución creada por ellos mismos, autopercibida legislatura de la dictadura, para mantener los tres poderes funcionando de la república planteada por los griegos. Con lo cual, la realidad es que la república es una asociación ilícita,
Y en esa asociación ilícita, esos tres poderes que la constituyen se amparan, se apañan y constituyen en sí misma endogámicamente el problema de la patria y la nación de los argentinos. ¿Cómo salir de esta trampa donde el acto electoral es una causa judicial, por ejemplo? Los argentinos tienen que saber que cuando van a votar, en realidad, el acto electoral se inicia con el llamado a elecciones, que después deriva en un juez electoral que es el que abre un expediente judicial para terminar cerrándolo con el recuento de votos, y es un juez el que determina la legitimidad de los cargos y el otorgamiento de los cargos por el resultado electoral. O sea, la política está sometida al arbitrio de un juez. Las elecciones no son conducidas por la política, sino por la justicia. Y esto muestra el nivel de corrupción más profundo, porque el sistema electoral, todos sabemos desde hace muchísimos años, también desde las películas de Olmedo y Porcel, el fraude en la Argentina se produce sistemáticamente y de manera regular en cada elección. La justicia lo convalida y así entonces tenemos una sucesión de hechos fraudulentos que los jueces han transformado en legales. Entre otras cosas, por ejemplo, haberle robado a Pinky la intendencia de La Matanza entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana, en donde en aquel momento, ya con una victoria consagrada y con Pinky dando conferencia de prensa a las 8 o 9 de la noche, terminó revirtiéndose el resultado en la justicia electoral antes de la madrugada. Por dar algún ejemplo de los tantos fraudes que todos los argentinos conocen, del voto cadena, del recuento de votos, de la falsificación de planillas electorales, del robo de urnas y todo el espanto que significa este modelo electoral que la República necesita para mantener este fraude. Bueno, usted instala la justicia en el modelo electoral, pero bueno, hoy en este lunes recordamos AMIA y podemos seguir recordando tantos de estos eventos que nos lastimaron, que nos quedamos siempre mirando al sudeste como el largometraje y sin tener la resolución, la labor adecuada de la justicia. Y voy rápido, Nisman, ayúdeme usted que es más memorioso y que es más verborrágico que yo. Y seguimos para atrás o para adelante, para donde quiera. Mirá, más cerquita tenés la Time War, la fiesta donde murieron los chicos y nadie solucionó en la ciudad de Buenos Aires, donde hay muchos personajes involucrados, empezando la reta. Pero, de todas maneras, con respecto a la AMIA, te hago un paréntesis. La AMIA no debe ser recordada como la voladura de la Asociación Israelita de Mutuales. Debe ser recordada como una declaración de guerra al Estado argentino, porque fue un hecho de guerra, un acto militar en territorio continental argentino. Fue el único acto militar fuera de la batalla de Malvinas del 82 que se tenga memoria por una potencia extranjera. El atentado claramente fue organizado por aquel momento gobierno de Irán, fue ejecutado en la Argentina, fue un acto militar y no fue un acto contra la colectividad judía, sino contra la soberanía de los argentinos. Con lo cual, no hay que privatizar el dolor es de todos los argentinos, las víctimas fuimos todos, y la Argentina fue vulnerada en su soberanía territorial y fue un ataque de carácter militar que no tuvo respuesta en ninguna de sus facetas, ni en la justicia ni en el orden militar. La Argentina tuvimos gobiernos supuestamente democráticos muy vinculados a Irán. A ver, la patria es una intelequia hoy en la Argentina que sostenemos viva, nada más que los argentinos bien paridos que sabemos que de esto hay que salir y tenemos que rescatar a la patria de la terapia intensiva, el coma 4 inducido, en el cual se encuentra hoy en reposo con destino incierto, porque esta falsa democracia del 83 para acá, donde Alfonsín nos prometía que con la democracia se come, se cura y se educa, una promesa que claramente demostraba el nivel de precariedad de lo que venía. Veníamos de una Argentina con veleidades de potencia, con una estructura socioeconómica, militar, política, filosófica, religiosa, ética, de potencia, y caímos después de la batalla del 82 en el ensañamiento y el odio de la OTAN y del mundo anglosajón de querer desaparecer la Argentina y destruir sus columnas de sustentabilidad, y lo hicieron a través de esta democracia imperfecta
que ha sido ruin y traicionera a los intereses de la patria a lo largo de este tiempo, salvo honrosas excepciones que ameritaría en un capítulo aparte, pero en general esta democracia ha sido servir a los intereses anglosajones y han destruido la educación, han destruido la salud pública, han destruido la cultura de los argentinos, la expresión del motor económico de la clase media, de la pequeña y mediana industria. Se ha reemplazado la cultura del trabajo por la cultura de la especulación, se ha destruido sistemáticamente la educación sobre los valores de la patria en las nuevas generaciones. Han hecho un trabajo sistemático, ordenado y genocida que pone a la Argentina en esta instancia de debilidad profunda que atravesamos hoy, y los gobiernos han sido la expresión de las miserias de este modelo que nos ha traído hasta acá y que finalmente, por fin, gracias a Dios, ha llegado a su fin. Este modelo neoliberal de saqueo ya no tiene más respuestas para la sociedad, entonces se saca la careta y pornográficamente le dice a los argentinos que no van a comer, que ya no van a pertenecer a la clase media a la cual pretendían pertenecer o creían pertenecer, que ya no van a tener ningún tipo de privilegios de la bicicleta financiera para sobrevivir, que sus tarjetas están explotadas, que los bancos ejecutan el anatocismo, que es la capitalización de intereses y capital de manera infinita hasta fundir, quebrar, embargar y confiscar el patrimonio de quienes la usan, de que no te van a perdonar por la vía impositiva que seas clase media, que te van a expoliar, que te van a sacar hasta la última moneda que te permita a vos diferenciarte, al punto que hoy, teniendo un salario en blanco, estás por debajo de la línea de pobreza. La hiperinflación como último impuesto para la quiebra y desaparición de los sectores medios argentinos, claramente es todo un modelo, y ese modelo dio por resultado en los 90 generaciones que creían que tener la paridad cambiaria 1 a 1 era para viajar a Miami y comprarse departamentos en Miami, y nadie fue a comprar una máquina ni un bien de capital para producir. La Argentina es joda, es plata dulce, la película de Lupi, y claramente, y de Gracia, y claramente en esta Argentina de arteches, en esta Argentina de ladrones que se lavan las manos cuando llega el patrullero, llegamos hasta acá, y los gobiernos no han sido más que la representación de las miserias del pueblo argentino, que se ha dejado coimear a través de esta democracia, y que ha pensado únicamente en el bienestar circunstancial, transitorio, del minuto a minuto, en términos televisivos, de poder moverse para poder adquirir bienes o servicios absolutamente suntuosos e innecesarios para el destino de la patria. Y hoy hay que pagar la cuenta de esta fiesta, que se terminó, llegó la cuenta, no hay más champán, no hay más dólar subsidiado, no hay más 1 a 1, no hay más mentiras liberales, no hay más nada. Se terminó la mentira, y ahora descarnadamente te dicen que van por tu patrimonio, que te van a ir a sacar hasta lo último que tengas, que la fiesta se va a pagar con lo que vos creíste haber adquirido en estos años de fiesta, y la República finalmente se ve desnuda, el rey está desnudo. Esta farsa donde vos vas a la justicia a presentar un amparo y no te lo dan, pero va Clarín a pedir un amparo para la ley de medios y se los dan hasta el infinito. Una realidad donde los medios monopólicos siguen transmitiendo desde la 9 de julio a todos los estados provinciales un choque en Callao y Corrientes, pero no transmiten el paro docente de La Rioja, que hace 8 semanas que los chicos no tienen clases por falta de acuerdo salarial, con un básico de 22.000 pesos por docente en la provincia de La Rioja. O sea, claramente la Argentina ha llegado al final de esta miseria republicana. No hay soluciones, no las va a haber, ni con Cristina, ni con Macri, ninguno de estos seres despreciables de la víbora bicéfala, que constituyen las falsas alternativas de una falsa grieta, de dos cabezas que tienen el mismo cuerpo. Son una víbora bicéfala que tienen el mismo tronco de intereses, responden a las mismas terminales internacionales, abrevan en los mismos compromisos con el Fondo Monetario. Macri trajo la deuda y este gobierno se la lavó, y claramente el que paga es el argentino con lo que le quedaba de dólares en el colchón, el autito que tuvo que vender o liquidar, la casa que la puso en venta y no tiene quien se la compre y le ofrecen un precio vil para liquidarla después de 60 años de esfuerzo para construirla. La Argentina entró en el final de la República. Salir de esto es quebrar este falso orden institucional de la República, esta asociación ilícita de 3 poderes. La justicia debe dejar de ser un poder del Estado, la justicia debe pasar a ser un servicio público, con lo cual debe ser autónoma y autárquica del poder político. Debe tener una capacidad de ejecución de causa y condena que no surja de la política. Esto quiere decir, en un Estado confederal,
donde se le devuelve las autonomías plenas y absolutas a las provincias y a los municipios, donde las provincias recuperan el cobro de impuestos, la coparticipación aduanera, donde los estados provinciales recuperan la administración de sus recursos y los negocios de sus economías regionales, donde pueden empezar a pensar en los motores económicos privados porque van a ser dueños de su destino y ya no van a tener que pensar en los empleados públicos como única esponja de absorción del fracaso económico republicano. El ejemplo es hoy, ¿no? Hoy mismo, la ministra de Economía esperaba una reunión con los gobernadores y van a ir 4, porque los gobernadores lo único que le piden a la ministra Batakis es plata, que les mande plata, porque en el sistema republicano la coparticipación es unitaria y centralista. El Estado central les roba a las provincias sus recursos, les roba sus impuestos, les roba su riqueza y después la distribuye a través de un mecanismo perverso, que es la coparticipación federal, que aparte es inconstitucional porque ha perdido vigencia desde el año 2007, cuando debió ser reglamentada, y es absolutamente inconstitucional su aplicación. Nadie ha pedido que cese la coparticipación federal, porque los gobernadores vienen a buscar un cheque y después vuelven a sus provincias y se comportan como déspotas y encima no son ilustrados, en donde castigan a sus poblaciones a partir de la distribución del látigo y la chequera. Entonces, no tienen que administrar, no tienen que ser exitosos, no tienen que producir, no tienen que generar riqueza, no tienen que ver cómo la distribuyen. Ser gobernadores es un señor feudal que viene a la capital a hacerle funcional al gobierno de turno. En este esquema, nosotros planteamos la coparticipación invertida. O sea, todo vuelve a las provincias y a los municipios, se cobra de abajo para arriba y al Estado central le llega el mantenimiento de los gastos del Estado central como aporte coparticipable de las provincias a la nación. Volvemos al colegio electoral, se termina la farsa del Distrito Único Electoral, que ha sido una vergüenza en el año 94, una reforma patética para que Carlos Menem fuera reelecto y Alfonsín se quedara con algunos jueces y fiscales y pidiera el Consejo de la Magistratura y todas estas payasadas que se dieron, el tercer senador, y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que finalmente nos dio 3 presidentes en menos de 20 años, de la Rúa, Macri y el que nos gobierna hoy. El nivel de cada uno ha sido más deplorable que el del siguiente, pero finalmente el modelo unitario en esa reforma del 94 se corona de manera definitiva y se plantea esta política centralista, unitaria, expoliadora y anglosajona que quiere la muerte de la patria. Por eso Santiago, para cerrar, usted mencionó nosotros. ¿Quiénes los están acompañando? Sí. ¿Se puede conocer algún rostro, algún nombre más de Confederación Argentina? Por suerte no tenemos ningún degenerado conocido. Tenemos todos argentinos bien paridos y anónimos, que son taxistas, ingenieros, periodistas, sindicalistas, que a lo largo y ancho de la patria suman la expresión confederal y que tenemos claro que se construye sobre la base de la honestidad. Y lamentablemente, aquellos que hemos podido destacarnos públicamente contra el modelo, que hemos podido crear atención como la que vos me estás dando hoy a mí, lo hemos hecho de una manera disruptiva y confrontativa, partiendo del éxito dentro del modelo, porque yo obviamente estoy en esta posición porque es así como pienso y vivo como digo y digo como pienso. Está bien. Porque realmente la realidad es que es muy difícil que los actores que yo pueda nombrarte, que son los pilares de la Confederación Argentina, puedan ser conocidos por vos en Córdoba o por algún otro argentino que no accede a los medios monopólicos de comunicación, que no los vas a ver en TN, gracias a Dios, ni en C5N, ni en La Nación Más, porque esos son instrumentos del régimen y medios monopólicos que evidentemente deben desaparecer de la Argentina como medios monopólicos. Las señales del Estado que están concesionadas a estos medios vencen el año que viene y los argentinos bien paridos soñamos con que no les quede una sola señal más a todos estos, que sean licitadas entre toda la prensa argentina de manera transversal, que los medios vuelvan a ser conducidos por periodistas, que volvamos a tener un Héctor Ricardo García o un Romay haciendo televisión o medios en la Argentina, y no estos payasos empresarios, contratistas del Estado y robadores de pauta, que reciben bolsos en sus oficinas para financiar los canales y que cuando el bolso no llega tienen un paro general como América
donde los empleados le piden que vayan a buscar la que se robaron durante años, Vila, Manzano, Urnequian, y sin embargo no la ponen. Con lo cual, nosotros decimos, el modelo confederal sos vos, el modelo confederal es cada argentino. El despertar confederal es atravesarle el territorio nacional dando el mensaje de que hay un modelo, y ese modelo confederal pone en un pie de igualdad a las provincias, vuelve al colegio electoral donde todas las provincias valen uno, donde ese uno le permite a cada provincia elegir el presidente. El colegio electoral dura el mandato del presidente, que ya no sería de 4 años, sino de 6. Nadie puede gobernar votando cada 2 años. Y en ese mandato de 6 años, el colegio electoral que elija al presidente tiene el derecho revocatorio del mandato del presidente, porque las que mandan son las provincias, como siempre debió ser y fue mientras existió la Confederación Argentina. Santiago. Con lo cual planteamos una... Sí. No, lo quería despedir porque, bueno, fue encantadora la charla, no va a ser la única vez y creo que hay mucho por decir, hay mucho que contar todavía y seguramente que vamos a tener esta posibilidad. Por suerte sí, te agradezco el tiempo y te cierro de la siguiente manera. Diga. No hay que cambiar de collar, hay que dejar de ser perro. Ninguna alternativa de la República es una salida para la crisis que agobia a los argentinos, que le ha robado sus sueños, su dinero, su patrimonio y sus esperanzas. Hay que dejar de ser perro. Por eso convocamos a los argentinos a pensar en un nuevo modelo. Y ese nuevo modelo es la Confederación Argentina que le planteamos a cada uno en cada rincón de la patria. Busquen en su acervo cultural los años más felices de la Argentina y se darán cuenta que esto se ha terminado. Gracias, Santiago. Un gusto. Nos encontramos. Un gran placer. Lo mejor para usted. Fuerte abrazo y un saludo a toda la docta. Gracias. Gracias. Muy amable. Seguimos adelante. Vamos. Hay mucho que decir todavía.